Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Escrutinio definitivo, votos desde el hartazgo, y nosotros a pensar solo en política estos 2 meses. Un candidato memético para quien el exabrupto no es un límite, sino un trampolín. El error de la respuesta llorosa, indignada y solemne. Eso fue un tuit en respuesta a la ola que veíamos que se estaba viniendo. Una ola de respuesta solemne, de reacción, sin propuesta, solo reacción. Respuesta a la agenda que pone el otro. Nos dijeron de cínicos para abajo a los que planteamos algo así. Nos tiraron al fondo del mar, cómplices. ¿Cómo podés ser cómplices? Cosas así, solo por intentar avisar, ojo que esto es en reacción. Pasaron 2-3 días y finalmente quienes terminan dando con la agenda novedosa, con el tono de la agenda novedosa, son 2 personas que están lejos de ser de este siglo. Son personas más grandes, en los 2 sentidos de la palabra. El Papa Francisco y Estela de Carlotto. Todo un dato. En lugar de machacar, fueron astutos los 2. E hicieron lo que necesitan estos tiempos. Agenda propia, tono propio, sin responder, sin ir a la reacción. Hacer lo que hay que hacer. Es al revés. Whitefish es una ciudad muy pequeña en el estado de Montana, cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Viven ahí unas 7.800 personas. Pero pese a su población, que es una cantidad pequeña, es una ciudad conocida por 2 razones. Uno, porque ahí en el Whitefish Mountain Resort se esquía. Y además está junto al lago Whitefish, a muy poca distancia del Parque Nacional Glacier. Es todo un espectáculo de la naturaleza. Pero además es una ciudad conocida porque ahí, a partir de 2013, empezó a funcionar el National Policy Institute. Vos dirás, ¿qué es eso? Es la organización de un tal Richard Spencer. ¿Lo conoces? Por ahí no te suena. Es el supremacista blanco más popular de los Estados Unidos y quien acuñó justamente el término alt-right, o sea, las derechas alternativas, que son estas de las que lamentablemente tan tarde empezamos a hablar en Argentina. Hubo que esperar que ganara uno de ellos para empezar a ver el fenómeno. Bueno, la cuestión es que este señor es el que acuña ese término. Él fue el que inventó ese término. Spencer vivía en Virginia, pero tenía una casa en Whitefish, donde vive su mamá. Se estableció ahí para poder establecer su sede social, la sede social de su organización. Es un estado con 90% de población blanca. Desde 2013, el 20% de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y donde se cita el nombre de este pueblo, tiene que ver no con el esquí, sino con el supremacismo blanco. ¿Qué pasó? Ahí había un grupo de personas, seguidoras de Donald Trump, tiempo después por supuesto ahí ganó, y se venía generando un caldito de este supremacismo blanco en Estados Unidos. Se juntaban y gritaban Hail Trump, o sea, como Hail Hitler, Hail our people, Hail victory, viva Trump, viva nuestro pueblo, nuestra gente, victoria. Un grupo pequeño, en ese momento era un grupo pequeño. El 5 de diciembre de 2013, en una sala municipal repleta de gente, se hace una declaración. Denuncian ahí a Richard Spencer. La gente de Whitefish, la que estaba asustada, repudiaban sus ideas, porque decían que estaba convocando a ideas que eran casi nazis. La cuestión es que el escándalo creció. Una agente inmobiliaria, Tina Gersh, empezó a hacer una campaña digital en contra de Spencer. Gersh, judía, desató las iras de la comunidad alt-right del lugar. Es decir, empezó un enfrentamiento entre Gersh y sus seguidores y los supremacistas blancos. Al principio era todo online, harassment online, acoso, chistes sobre el holocausto, amenazas, misoginia.
Arranca todo eso. La cuestión es que un día deciden que todo esto tiene que salir del mundo digital y pasar al mundo físico. Entonces fijan el 16 de enero, poquitos días después de que empezara este escándalo, fijan ese día para hacer una marcha. Ese día es el día en que se conmemora a Martin Luther King y deciden hacer una marcha a la que le van a poner convocatoria James Earl Ryan, nada menos que el nombre del asesino de Martin Luther King. Imaginemos el escándalo. El tema entonces se hace nacional. Los medios nacionales empiezan a viajar a Whitefish, a la marcha. Una marcha en un pueblo de 7.800 habitantes. De repente, Whitefish en el centro de la escena. En el centro de la escena porque crece el nazismo, se viene con todo, hay que hacer denuncias, crece. ¿Qué hacen estos muchachos de la alt-right? Nada. No hacen ninguna marcha, no hacen ningún acto. ¿Y qué hace Spencer? Dice, ven, me persiguen, hay censura previa. Yo no hice absolutamente nada y están censurándome antes de empezar. ¿Qué sucede con Spencer? ¿Se convierte en qué? En una figura nacional, gracias a la llegada de todos los medios nacionales a Whitefish, un pueblito de 7.000 y pico de habitantes. ¿A dónde voy con todo esto? Parece bastante predecible a dónde voy. Voy a que esto es un modus operandi, es una forma de funcionamiento tan estudiada que ya hay libros sobre el caso Whitefish. Los que estudiamos comunicación estudiamos justamente ese caso para entender. Ellos funcionan así, provocan, intentan, movilizan, convocan, y uno que hace cuando se indigna y no piensa, lo amplifica. Seguimos y les damos espacio. Alguien me dirá, Mariana, no podemos seguir cuando están defendiendo genocidas. Dos cuestiones. Primero, pensar antes de actuar y callar y ser estratega no implica avalar, implica ser pillos y no entrar en todas las trampas de las provocaciones de la derecha. Segundo, en aquel momento Spencer y en aquel momento estas fuerzas políticas de la Argentina están haciendo algo muy astuto. Juegan en el límite. Meten en el medio los años del agujero negro en la historia argentina, los previos al 76. Ahí es verdad que no hemos tenido la discusión saldada, por lo menos en la superficie del debate. Sí es verdad que esto ha sido más que discutido, sobre todo en los 90, en los libros de los propios ex miembros de las organizaciones. Sin ir más lejos, el libro Hombres y Mujeres del PRT-ERP de Luis Mattini, que era el segundo de Mario Santucho, él ahí hace una profundísima autocrítica respecto de cómo la lógica militar, no el uso de las armas, que ese es otro debate de organizaciones que no tiene que ver con esto, sino cómo la lógica militarista tomó la política de las organizaciones. Ellos lo discutieron. ¿No hubiera estado bueno responder con esto, por ejemplo? Discúlpeme, acá está la discusión ya dada en los 90, usted atrasa. Pero no, en lugar de pensar, actuamos por impulso y amplificamos justamente lo que querían hacer. Caemos en las trampas, entramos todos juntos, caemos una vez y termina pasando lo que está pasando ahora. Una reunión que se iba a hacer en un salón, al que como máximo pueden ingresar 200 personas. Incluso hubiera sido una reunión con olor a naftalina y la convertimos en cadena nacional. Legislatura vallada, policías, multitudes, operativo policial. Un ejemplo perfecto de lo que en su momento fue estudiado como el caso Whitefish. ¿Cómo nos hacen entrar? Hace 10 años y todavía no lo queremos entender acá pareciera. Todo el fin de semana se acusó a todos los que intentamos decir ojo. El lunes por la mañana, finalmente, habló Estela de Carlotto. Y escuchá lo que dijo Estela de Carlotto. Estas personas así hay que dejarlas pasar, pero por supuesto defendiéndonos con la verdad, con la lucha permanente y las ofensas, que Dios la perdone. Más claro imposible, ¿no? Estela de Carlotto, 90 años, interpretando la época. Otro tanto el Papa Francisco y sus seguidores, interpretando la época. Los dos como los guardianes. El muro
contra los White Walkers. Gente grande y gente tan joven que piensa tan viejo. Salimos un día después, un jueves, en lugar de un miércoles, con este episodio de Es al Revés, porque justamente queríamos formar parte, participar del acontecimiento que el miércoles tuvo lugar en el barrio Zabaleta, donde el protagonista fue el otro joven demente, el Papa Francisco. Es al revés. Hace varios años que el candidato Javier Milei viene insultando al sumo pontífice, al Papa Francisco, con cosas horrorosas. Primero acusándolo de comunista, él usa la palabra comunista como una acusación permanentemente, y después con palabras horrorosas, Satanás, mierda. Hubo un límite. Y a propósito de esto, entonces, se hizo una misa de desagravio en el barrio Zabaleta, en la iglesia de Cacupé, con todos los curas villeros. Allí, cuando ingresabas al lugar en la calle donde iba a hacerse esa misa, se veía un cartel enorme que decía contra el ultraje al Papa Francisco. Qué palabra poderosa, ultraje. Fue una ceremonia muy emotiva. Estuvo ahí el vicario general de Buenos Aires, Gustavo Carrara, el padre Pepe y varios de los curas villeros que luego firmaron un comunicado. Se hizo ahí en el barrio Zabaleta, en la iglesia de la Virgen de Cacupé, porque hay una historia detrás de eso. En 1997, Bergoglio, cuando era un personaje para muchos un poco antipático, un tipo molesto, cambió la lógica de funcionamiento del obispado y modificó también su vínculo. En lugar de la cosa del Te Deum, más palaciega, empezó a caminar por abajo. Y así fue que un día, en aquellos años, llega la Virgen de Cacupé a Buenos Aires y una manifestación enorme del subsuelo de la patria termina yendo de la catedral a ese lugar. Miles y miles de personas marchando. Algo que se estaba diciendo por abajo y que de pronto irrumpe. Algo parecido a lo que pasa ahora. La cuestión es que entonces, en aquella ceremonia, Francisco le lava los pies a los sacerdotes villeros. Algo que luego repite él cuando ya es papa en Lampedusa. Lavarle los pies a los más pobres de los pobres. Un gesto absolutamente disruptivo, de vanguardia. Quizá tan de vanguardia que por eso tenemos a los obispos de Estados Unidos, como Burke, intentando voltearlo, intentar hacerlo caer. Milei es anticlerical, lo sabemos, pero sigue una lógica que es la misma de estos obispos, la de aquella alt-right. No pueden permitir que haya alguien que les oponga la concordia. Ellos son la destrucción. La grieta de la que hablábamos en la Argentina, pavada. Eso es show para la televisión. Hace rato que está roto. Este tipo de derechas rompen el enfrentamiento político. Por eso lo único que se le puede oponer a la destrucción es la concordia. Mi lema hace rato que viene siendo concordia o muerte. Esa es la verdadera línea divisoria. La cuestión entonces es que los curas villeros deciden hacer una ceremonia muy impactante, muy conmovedora, alegre, canciones, trabajadores, risas, abrazos, localía. No actuaron por respuesta, actuaron como locales. No fueron de visitantes al lugar de la ofensa. Trajeron la ofensa a su lugar, la desbarataron, la desarmaron, de modo tal de que siempre jugaran de locales. Algo básico en épocas de la escaloneta, conocer al adversario. Escalonetas rules, también en actos de comunicación política. Se hizo un homenaje al padre Bachi, que fue el cura villero de Villapalito de la Matanza, que murió durante la pandemia atendiendo a sus fieles. Estaban los comedores, los chicos del Hogar de Cristo, pibes básicamente que salen de la peor de las drogas y están ahí reivindicando la comunión, la unión. El padre Pepe con un discurso poderosísimo, demandando un Estado eficiente y al mismo tiempo reconociendo
la diferencia de este país con el que tuvimos a principio de siglo, con lo que tuvieron que enfrentar en 2001, pero un discurso con un tono amoroso, no de guerra, de convocatoria, abierto, un llamamiento a la escucha. Fue un acto absolutamente conmovedor, muy emocionante, casi como un recital de rock. Cantar, bailar, reír, futuro, una convocatoria al futuro. Hace rato que la política no genera algo así. Hace rato que la política está en baja. Es verdad que a veces uno le exige de más a la política, pero si no es desde la política, ¿desde dónde? Este tipo de acontecimientos, este tipo de actos, ponen una fibra, la fibra de la energía, del futuro, de la esperanza, de que no todo está roto y que vale la pena cuidar lo que aún no se rompió. Hubo un comunicado que firmaron 78 de los curas villeros, un comunicado poderosísimo. Les leo un par de párrafos. Como equipo de sacerdotes de villas y barrios populares del país, expresamos nuestro más enérgico repudio a distintas manifestaciones del candidato de la Libertad Avanza, señor Javier Milei, que afectan a la persona del Papa Francisco, que pasan desde agresiones vulgares e impropias a quien busca representar a nuestro país, hasta conceptos mentirosos sobre las ideas del Papa. Sigue. Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional, que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. Después explican: hemos elegido este lugar muy sagrado para el pueblo de los barrios populares, donde la Virgen de Cacupé llegó en 1997 en una impresionante manifestación desde la Plaza de Mayo, caminando entre la multitud nuestro obispo, Jorge Bergoglio, con su poncho y su rosario, acompañando al pueblo villero. Dice otra parte del comunicado: la mejor política es la que se pone al servicio de la fraternidad y la amistad social. No hay verdadera libertad sin fraternidad. Necesitamos construir paz, diálogo e inclusión. Optamos por una política que busca el bien común, teniendo en el centro a la persona humana. Creemos que abusar del mercado lleva a la deshumanización a través del olvido de los más débiles. Si solo despertás leones, es lógico que se coman los corderos más indefensos. En la ley de la selva, solo ganan los más fuertes. Es la clave de la comunidad organizada, donde nuestros barrios se organizan y el Estado con inteligencia acompaña el crecimiento y su desarrollo. Durante mucho tiempo se pensó que estas derechas a la Argentina no iban a llegar. Había un sentimiento de inmunización. Pues están aquí y hay que rescatar que sean nada menos que las personas así de enormes y de grandes, como el Papa Francisco y Estela de Carlotto, sean las que se plantan frente a la época, imprimen la lógica a seguir e indican que actuar por reacción es el peor de los ejercicios. La fraternidad, la concordia frente a la destrucción y la muerte. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio.